Hola, buen día. En este reporte hablaremos de la sustentabilidad minera. Somos el equipo 5 de Producción Meoslimpa y somos Carmelo, Flores, Noriega, Torrero y yo, Lucas. Siguiente diapositiva, por favor. Para poder comprender mejor este reporte, hablaremos de qué es la sustentabilidad minera. Primero que nada, pues abarca las dimensiones necesarias para alcanzar una minería sustentable: el desarrollo económico, el medio ambiente, comunidades, seguridad y eficiencia en el uso de recursos naturales. Entonces, la sustentabilidad minera se podría decir que es todo aquello que logra que la minería pues, se pueda seguir llevando a cabo durante mucho tiempo de una manera ecológica, sin dejar un impacto negativo en el planeta. Siguiente. Bueno, para dar énfasis en el contexto, en esta ocasión vamos a hablar sobre Grupo México, especialmente enfocados en el desastre que hubo en el 2014 en el estado de Sonora. Como bien se sabe, en la actualidad existen empresas que solo buscan intereses económicos por medio de los recursos minerales naturales que brinda el suelo. En este caso es el grupo de minería, Grupo México, en el cual pues al realizar las operaciones en los poblados añejados de Sonora, hicieron un derrame de ácido sulfúrico en los ríos, causando pues secuelas, ¿no? De las cuales se presume que hizo una afectación enorme a las comunidades, puesto que los desarrollos sustentables de empresas tan grandes o de renombres tan grandes como Grupo México tienen que ser mínimas, puesto que se supone que tienen un gran impacto en México y en otros países, que tienen un control más que nada sobre la situación, pues deja mucho que decir con este caso. Aunado al enfoque que tiene un desarrollo sustentable de Grupo México, del cual presume que en él nos habla sobre el manejo que tienen sobre los residuos materiales, la sustentabilidad que tienen referente a los entornos que ellos manejan, ya sean desarrollos económicos, enfoques turísticos o más que nada la explotación de los minerales de dichas áreas. En dicho informe se detalla que es una empresa socialmente comprometida con el medio ambiente, con sus acciones que toman, con todas las operaciones que hace, se supone que son sumamente cuidadosos, en el cual vamos a ver una pequeña crítica referente a ellos mismos. Hola, yo les haré una crítica referente a la falsa sustentabilidad que realizó Grupo México. Grupo México resulta ser una empresa que dice y muestra ser sustentable gracias a las relaciones provechosas que tiene como con la BMB, que lo mantiene listado en su índice de precios y cotizaciones sustentables. También da la idea de estar respaldado por 7 años al Pacto Mundial, pero no está adherido a esto. Nosotros no estamos de acuerdo pues con dicho reporte, ya que no existe una coherencia en sus acciones, con sus palabras. Dicen ser amigables con el medio ambiente, pero solo intentan cubrir sus efectos negativos. Siguiente. Bueno, esta es una nota que nosotros encontramos sobre un análisis que se hizo a Grupo México respecto a una serie de preguntas que se le hicieron 2 años después de lo ocurrido. Sin embargo, estas respuestas llegaron 2 meses después por parte de la empresa y del gobierno mexicano, las cuales pues tenían varias contradicciones. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a pesar de las afectaciones ocasionadas por el derrame de 40,000 metros cúbicos de líquidos tóxicos en estos ríos, las respuestas de Buenavista del Cobre y de la anterior administración del gobierno mexicano pues fueron pocas y las contradicciones fueron notorias. Una de las preguntas que se les hicieron fue esta, sobre las afectaciones al derecho a la salud. Y bueno, el gobierno mexicano respondió que los afectados apenas eran unos cuantos cientos, mientras que la empresa de Buenavista del Cobre fue que no había afectados, que no había un número exacto que no existía afectados. Sin embargo, las investigaciones realizadas demostraron que
que los afectados superaban los 22,000 personas de 7 municipios que se encuentran en las orillas del río Sonora. Incluso a partir del 2016, estos dejaron de informar sobre las afectaciones a la salud. La otra pregunta que se les hicieron fue sobre las afectaciones al derecho a un medio ambiente sano. Y bueno, como respuesta de parte del gobierno mexicano fue que se estaba tratando el área afectada de manera zonificada, con la obligación de remediar de forma efectiva el suelo afectado. Sin embargo, por lo contrario, Buenavista del Cobre aseguró que no había evidencia de que el suelo fuese dañado, así como también haya habido pérdidas del ganado. Por otro lado, las investigaciones realizadas demostraron que las afectaciones aún persistían y que, en contradicción a las respuestas presentadas, los daños fueron enormes, principalmente por el hecho de que los datos aportados por Conagua se puede estimar una masa de 74,8 toneladas de metales aportados al ecosistema por este derrame. Y otra pregunta que se les hizo fue las afectaciones al derecho del agua potable. Y bueno, esa pregunta realizada se observó que por parte del gobierno mexicano y la empresa afirmaron que se estaban llevando a cabo medidas para asegurar el derecho al agua potable y que además se estaban construyendo infraestructura para, eran 41 pozos destinados, perdón, el gobierno mexicano dijo que se estaban construyendo 41 pozos destinados a proveer de agua potable, mientras que Grupo México dijo que se estaban construyendo 63 pozos, de los cuales estaban pues ya en construcción. Días después se hizo pública la participación de Conagua con el monitoreo de esas acciones. Sin embargo, las investigaciones revelaron que no fue así. Incluso Conagua dijo en un juicio que esto no era de su competencia. Además, los análisis del agua presentados por el Fideicomiso Río Sonora carecen de veracidad, ya que pues, no explicaron cómo se diseñó el análisis y cuál fue la periodicidad con la que presentaban los datos, ya que se presentaba similitudes repetitivos en los datos obtenidos, lo cual pues la probabilidad de tener los mismos datos repetitivos es muy baja. En 2014, la mina Buenavista del Cobre y perteneciente a Grupo México tuvo uno de los peores desastres de la industria minera del país, vertiendo 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre acidulado en los ríos de Sonora. Se dice que este desastre afectó a más de 22,000 personas y fueron 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre lo que se derramó, lo cual generó contaminación, enfermedades en la piel, altas concentraciones de plomo en la sangre de niños, arsénico en lácteos y cadmio en maíz, peces y ganado muerto. La flora se marchitó, 88 escuelas suspendieron clases, 22,000 habitantes se quedaron sin agua, personas con quemaduras por utilizar el agua del río, y se dice que a años ocurridos el derrame todavía existe polvo amarillo tóxico en las comunidades. Diapositiva siguiente, por favor. La solución que Grupo México dio a este desastre fue contratar a un grupo de expertos de los institutos de geología y ecología para realizar análisis y pruebas del agua de los ríos y de los pozos. También creó un programa de remediación de suelos y limpieza del río Sonora. Y por último, se instalaron 36 plantas de tratamiento de agua para eliminar metales pesados. Diapositiva siguiente. Como conclusión, podemos decir que pese a las malas acciones tomadas por la empresa, no existe un compromiso concreto con los desastres que dicha empresa ocasiona. No fue la primera vez que Grupo México se vio involucrado en una actividad de dicha índole, afectando gravemente a los suelos o a los recursos, o más bien en este caso a las poblaciones.
por lo que se puede decir que con su compromiso de sustentabilidad y de sostenibilidad no cumple concretamente con los estándares, siendo pues una gran farsa, se podría decir, de cierta manera, cuando suceden desastres naturales. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias.